Imagina esto. Un grupo de chimpancés patrulla en silencio la selva africana. No están buscando comida, no están jugando, no están huyendo de un depredador, están buscando enemigos. Avanzan despacio, escuchan, se comunican con gestos casi imperceptibles y cuando encuentran a un chimpancé aislado atacan todos juntos. Lo golpean, muerden, lo despedazan. Y lo más aterrador es que el enemigo no es de otra especie. Son otros chimpancés. Chimpancés con los que hace años convivían. Hoy vamos a hablar de los dos conflictos más perturbadores jamás observados en animales salvajes. La guerra de Gombe en 1974 y 1978 y la llamada guerra civil de Congo en Uganda, que todavía continúa. Historias reales que hicieron que los científicos de todo el mundo empezaran a hacerse una pregunta muy incómoda. ¿Y si la guerra no es exclusivamente humana? Gombe, la primera guerra de chimpancés, el paraíso de Jane Goodall. Todo empieza en Tanzania, en Gombe Stream National Park. En los años 60, una joven investigadora llamada Jane Goodall llegó allí para estudiar chimpancés salvajes. Y lo que descubrió cambió la ciencia para siempre. Hasta entonces, muchísima gente veía a los chimpancés como criaturas casi pacíficas, inteligentes, sociales, emocionales. Una especie más inocente que nosotros. Jane empezó a conocerlos individualmente. Les puso nombres, observó amistades, abrazos, juegos, cuidado maternal e incluso comportamientos que parecían de ternura. Era fácil pensar, son como nosotros, pero mejores. Y entonces ocurrió algo horrible, la división. Dentro de la comunidad principal, llamada Kasakela, empezaron a surgir tensiones. Poco a poco, el grupo se dividió en dos facciones. Kasakela al norte, Kahama al sur. Al principio no hubo violencia abierta, solo distancia, menos interacción, más tensión, más patrullas territoriales, hasta que en 1974 comenzó la guerra. El primer asesinato. Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando varios machos del grupo Kasakela encontraron solo a un chimpancé rival llamado Godi. Lo rodearon y lo atacaron brutalmente. No fue una pelea rápida, fue un linchamiento coordinado. Los investigadores quedaron paralizados observando cómo chimpancés que conocían hacía años golpeaban y mutilaban a otro miembro de su propia especie. Ese fue el comienzo. 4 años de puro terror. Durante 4 años los ataques continuaron. Los chimpancés hacían auténticas patrullas militares. Avanzaban en silencio, vigilaban fronteras, buscaban individuos aislados y atacaban en grupo para minimizar riesgos. No luchaban cara a cara, buscaban la superioridad numérica, exactamente igual que hacen muchos grupos de humanos en conflictos armados. Poco a poco, el grupo Kahama fue destruido. Muchos murieron, otros desaparecieron. Las hembras supervivientes terminaron integrándose en el grupo vencedor. Kasakela ganó la guerra, pero la victoria duró poco, porque poco después apareció otra comunidad todavía más grande y comenzaron nuevos conflictos territoriales. Jane Goodall y el shock mundial. No eran los chimpancés que yo conocía. Jane Goodall quedó devastada emocionalmente. Ella no observaba animales anónimos, conocía sus personalidades, sabía quién era dominante, quién era cariñoso, quién tenía amigos, y de repente estaba viendo asesinatos organizados. Años después escribió que aquello destruyó parte de la visión idealizada que tenía de los chimpancés, porque descubrió algo incómodo. Los chimpancés pueden sentir afecto, pero también pueden sentir odio. ¿La violencia era natural? Aquí empezó un debate enorme. Algunos científicos dijeron, esto demuestra que la guerra tiene raíces evolutivas. Otros respondieron, quizás los humanos provocaron los conflictos. Porque en aquella época los investigadores alimentaban a los chimpancés con bananas para facilitar la observación. Y esto pudo aumentar
la competencia, el estrés y las tensiones territoriales. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Décadas después empezaron a aparecer casos similares en otros lugares, y el más impactante de todos ocurrió en Uganda. En Kimbale National Park vive una de las mayores comunidades de chimpancés salvajes jamás estudiadas, más de 200 individuos. Ese lugar se llama Gogo, y durante un tiempo parecía una sociedad increíblemente compleja. Alianzas, amistades, cooperación, caza grupal, cuidado mutuo. Pero algo comenzó a romperse, una guerra entre antiguos amigos. Y esto es lo verdaderamente perturbador. En Gombe las facciones llevaban tiempo separadas, pero en Gogo los enemigos habían convivido juntos durante años. Chimpancés que dormían cerca unos de otros, que se acicalaban, que se cogían de la mano, terminaron intentando matarse. La fractura. Entre 2015 y 2018, la enorme comunidad comenzó a dividirse lentamente. No fue de un día para otro. Primero no dejaron de pasar tiempo juntos, luego evitaron ciertas zonas, después dejaron de aparearse entre facciones y finalmente aparecieron las patrullas violentas. El grupo se dividió entre la facción central y la facción occidental y comenzó una guerra civil. ¿Cómo luchan los chimpancés? Lo más aterrador es lo estratégicos que pueden llegar a ser. Las patrullas avanzan completamente en silencio, escuchan, se esconden, observan. Y cuando encuentran a un rival solo, atacan todos a la vez. Los investigadores documentaron asesinatos, mutilaciones, ataques a crías, secuestros e incluso agresiones a cadáveres. Hay momentos descritos por científicos que parecen escenas de una guerra humana primitiva. Y eso es precisamente lo que hizo que el caso de Gogo impactara tanto. El detalle más inquietante es que la facción occidental era más pequeña. En teoría debería haber perdido, pero no ocurrió, porque estaba más unida, más coordinada, más agresiva, y eso permitió que dominara gran parte del conflicto. Muchos científicos empezaron a ver paralelismos incómodos con las guerras humanas: polarización, ruptura social, bandos irreconocibles, violencia organizada y pérdida total de empatía hacia el otro grupo. ¿Y qué dice esto sobre nosotros? Aquí es donde la historia deja de ser solo sobre chimpancés, porque compartimos aproximadamente el 98% de nuestro ADN con ellos. Y cuando vemos coaliciones, guerras territoriales, asesinatos organizados, patrullas, castigo al enemigo, expansión territorial, es imposible no preguntarse cuánto de eso existe también en nosotros por herencia evolutiva. Pero ojo, eso no significa que la guerra humana sea inevitable. Los chimpancés también muestran empatía, reconciliación, cooperación, duelo, amistad e incluso adopción de huérfanos. Al igual que nosotros, tienen capacidad para lo mejor y para lo peor. Quizás lo más duro de estas historias es pensar que los científicos conocían a estos chimpancés desde hacía décadas. No eran números, eran individuos con personalidad, y muchos investigadores describieron una sensación bastante extraña. Ver comportamientos brutalmente violentos en animales que a veces parecían tan humanos resultaba profundamente perturbador, porque obligaba a aceptar algo incómodo. La línea entre nosotros y ellos quizás no es tan grande como nos gustaría pensar. Cuando pensamos en guerras, solemos pensar en algo exclusivamente humano: ideologías, política, religión, naciones. Pero en las selvas de Tanzania y Uganda ocurrió algo que cambió para siempre la forma que entendemos la violencia. Los chimpancés no solo pelean, pueden organizarse, crean alianzas, patrullan territorios y matan de forma coordinada. Y quizás lo más inquietante de todo es que, mirándolos, a veces sentimos que estamos viendo un reflejo muy antiguo de nosotros mismos. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Crees que la violencia humana tiene carácter biológico o somos nosotros quienes elegimos convertirla en guerra?